Ciclo del azufre por la materia Desarrollo Sustentable. Y el equipo que presentará el tema está conformado por Cristian Fernando Rodríguez Huerta, Alan Cristian Sánchez Oropesa, Eduardo Cuatepoxo González, Israel Coaquenzi Terán y su servidor Eric Apanecat Solano, del grupo noveno A de la carrera Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. Introducción. Los ciclos biogeoquímicos son parte esencial para la vida en la Tierra, tanto para plantas como para los animales. Sin esto no fuese posible la interacción y la vida dentro de los ecosistemas. Importancia del azufre. Es el nutriente secundario requerido por plantas y animales para realizar sus funciones. Presente en todas las proteínas y de esta manera es un elemento absolutamente esencial para todos los seres vivos. Cuando en la atmósfera se combina compuestos del azufre con el agua, se forma ácido sulfúrico y al precipitarse lo hace como lluvia ácida. Proceso del ciclo de azufre. Para que empiece el ciclo se debe de pasar de, por ejemplo, los volcanes o la minería o algunas erupciones o la industria a la atmósfera. Y de la atmósfera llega como dióxido de azufre. Entonces se presenta después como lluvia y lo absorbe la tierra. Y de la tierra pasa a las plantas y o seres vivos que se integran a sus proteínas, usualmente como aminoácidos. Cuando llegan a morir o a defecar, sueltan este H2S y en ocasiones es oxidado por bacterias y vuelve a empezar el ciclo. Entonces, el azufre de los depósitos sedimentarios se liberan por desgaste y por descomposición. En ecosistemas terrestres se transporta como solución salina. ¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo Cuatepoxo González. A continuación les daré una breve explicación de las etapas y fases del azufre. Bien, el ciclo del azufre. Este ciclo es considerado uno de los ciclos químicos más complejos de la naturaleza, ya que en su recorrido por los diferentes ecosistemas el azufre experimenta diferentes estados de oxidación. ¿Cómo se llega a estos estados de oxidación? Cuando el componente químico se combina con el oxígeno. Ahora, cuando el azufre llega a la atmósfera, llega como un compuesto gaseoso, como dióxido de azufre. Bien, ahora estos gases son producidos por los volcanes o incendios. El azufre presenta dos fases, la sedimentaria y la gaseosa. La fase sedimentaria está ligada a los depósitos orgánicos e inorgánicos al azufre. En la fase gaseosa es menos pronunciado y es el que permite la circulación del azufre a escala. Como información adicional, agregué una imagen de los alimentos que contienen azufre, y bien, son las carnes rojas, el huevo, la leche, las leguminosas, el pollo, frutos secos y semillas. Muchos de nosotros hemos escuchado sobre la lluvia ácida. Bien, en esta imagen ilustra qué es lo que lo provoca, y aquí vemos que son las industrias, las gasolineras, la industria carboeléctrica. Mi nombre es Cristian Fernando Rodríguez Huerta y continuando con el ciclo biogeoquímico del azufre, vamos a hablar de los factores bióticos y cómo estos interactúan con dicho elemento. Bueno, empezaremos a hablar del tapete microbiano, ya que este es un modelo que nos permite entender la interacción biogeoquímica y ecológica de los microorganismos en el ciclo del azufre. Aquí tenemos las arqueas hipertermófilas, las bacterias sulfato-reductoras, las bacterias verdes de azufre, bacterias púrpuras de azufre, los microbialitos, las cianobacterias y bacterias incoloras de azufre. Todos estos necesitan compuestos reducidos de azufre, viven intercambiando entre sí nutrientes, materia orgánica y compuestos del azufre, además de que usan compuestos de azufre como fuente de energía y sintetizan compuestos de azufre. Todos estos son los esenciales para llevar a cabo el ciclo del azufre a escala global y se encuentran distribuidos en diferentes ambientes como ríos, mares, lagos, etc. También como dato curioso, tenemos que el azufre es un nutriente secundario requerido por plantas y animales, además de que es importante como nutriente para plantas y animales, siendo un componente vital de los aminoácidos. También dentro de los elementos y sus compuestos que constituyen el 97% de la masa del cuerpo humano y más del 95% de la masa de todos los organismos, hay azufre.
además de que el 0.25% de nuestro cuerpo está compuesto de azufre. Después tenemos una fase del ciclo del azufre en los factores bióticos. La fase 1 es donde las plantas absorben el azufre a través de sus raíces, el cual se halla en las cortezas terrestres o en el agua en forma de sulfato. En la fase 2, mediante este proceso, las plantas reducen los sulfatos a sulfuros. Después, una vez que se encuentran en las plantas, este elemento pasa a los organismos de los animales herbívoros cuando se alimentan. En la fase 4, los animales carnívoros, cuando se alimentan de animales herbívoros, hacen que el azufre continúe el ciclo, contribuyendo con sus nutrientes a estos consumidores. En la fase 5, al morir los animales carnívoros, sus cadáveres quedan en el suelo, de modo que bacterias y hongos convierten los restos de estos animales de nuevo en sulfatos, hasta reducirlos a partículas orgánicas. En la fase 6, gracias a la presencia en los aminoácidos, el elemento pasa al suelo para ser transformado en sulfuro de hidrógeno con la ayuda de las bacterias, enriqueciendo y nutriendo de nuevo el suelo. Y por último, en la fase 7, el azufre se oxida para dar lugar a la producción del sulfato, que va a ser otra vez absorbido por las plantas por medio de sus raíces, iniciando el ciclo una vez más. Mi nombre es Israel Joaquín Terán y les voy a hablar sobre los factores abióticos presentes en el ciclo biogeoquímico del azufre. Bueno, iniciaremos con el suelo. El suelo es un factor importante ya que las plantas absorben el azufre a través de sus raíces, el cual se halla en la tierra en forma de sulfato. De igual manera se encuentra en forma de sulfato mediante el agua. Otro factor importante es el aire, ya que el azufre llega a la atmósfera como compuesto gaseoso, en forma de dióxido de azufre y de sulfuro de hidrógeno. Otro factor importante es la temperatura, ya que mientras este compuesto se mantiene como gas, las nubes tienden a precipitarse, que es otro factor que interviene en este ciclo. Cuando hay una precipitación, el agua cae, absorbe el gas donde se encuentra el azufre y llega de nuevo al suelo. Tristemente, esta lluvia igual es conocida también como lluvia ácida. Efecto industrial del azufre, por Alan Christian Oropesa. El impacto de las actividades humanas ha sido decisivo en la alteración del equilibrio del ciclo del azufre. La quema de grandes cantidades de combustibles fósiles, principalmente de carbón, libera demasiado sulfuro de hidrógeno a la atmósfera, lo que conlleva a generar lluvia ácida. Debido a que su principal fuente de energía proviene de la quema del carbón, esta desprende mucha multitud de gases tóxicos. Por desgracia, este fenómeno ocurre prácticamente en todos los países y zonas del mundo. Son pocas superficies del mundo de las cuales se liberan de este tipo de contaminación. Algunos de los efectos de esta lluvia ácida es sobre la salud de las personas. También los compuestos químicos que contiene esta lluvia ácida son corrosivos y pueden hacer que la pintura se desprenda de los automóviles y edificios. Hablando sobre la alteración de factores bióticos y abióticos, encontramos que la lluvia ácida produce daños importantes en la vegetación y acaba con los microorganismos fijadores del nitrógeno, un efecto indirecto muy importante en el empobrecimiento de ciertos nutrientes esenciales, por lo que las plantas y los árboles no disponen de estos y se hacen vulnerables a las plagas. La lluvia ácida también provoca que el pH de los lagos y los ríos tengan un nivel de pH inferior a 6, lo que se conoce como acidificación. Esto dificulta el desarrollo de la vida acuática, aumentando el número de peces muertos, afectando la cadena alimenticia. Por eso, como ingenieros industriales, tenemos que crear conciencia ambiental, la cual nos ayudará a tener una sociedad más responsable y cuidadosa de los recursos humanos. Existen muchas alternativas como las energías renovables. También, siempre que hablemos de una crisis ambiental y su gravedad conforme a sus efectos, encontramos que como ingenieros industriales tenemos que tener en cuenta la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente, la cual es un orden jurídico como instrumento de política ambiental, cuyo objetivo es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, lo cual se puede definir como producir sin dañar al medio ambiente. Gracias.